Yes, and what can I do for you? ¡Siempre viva! ¡Live forever! Hola a todos, yo soy Belu. Y yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Esta semana yo me quedo callada porque las riendas del capítulo las va a tomar la señora Gabriela. ¿Qué nos trajiste, Gaby? Así como la vez pasada que me tocó capítulo y hablé de un asesino de enfermeras, en este caso voy a hablar de una enfermera asesina. Me gusta. Cambiamos los roles, de víctima a victimaria. Sí, voy a hablar de a quien llamaron el ángel de la muerte. Me parece muy bien. ¿Arrancamos? Arrancamos. Beverly Gale Allitt nació el 4 de octubre de 1968 en Nottingham, Inglaterra, y creció en un pueblo llamado Corby Glen, cerca de la ciudad de Grantham. Su familia era clase media y tenía 2 hermanas y un hermano con quien tenía buena relación. Según dicen sus allegados, tuvo una infancia bastante normal, tranquila. Asistía al colegio Charles Reed Secondary Modern School, o sea, hola, no tiene nombre. Y allí es donde comienza a tener comportamientos extraños. Ok. Pasaba mucho tiempo en la enfermería diciendo tener dolores de cabeza, estómago y espalda. O sea, básicamente lo que podía tener cualquier chico. Básicamente pero, era nosotras. Sí. Cosa que tal vez más en un adolescente utilizaba también como para zafar de alguna clase o Claro. irse a casa o simplemente ir a hipocondríaco. Pero Sí. no, Beverly subió la apuesta. Llegaba a sus clases con vendas, con parches y hasta un brazo enyesado. Ay, Beverly. Al ser tan frecuentes, o sea, que alguien esté prácticamente enfermo todo el tiempo, Claro. sus profesores y sus compañeros comenzaron a dudar de que fueran verdad estas Sí. lesiones. Y yo tenía una compañera en la primaria que tenía el mismo problema, solo que no llegó a tanto. No se volvió una enfermera asesina. No. Y tampoco eran tanto no llegó a tanto de, por ejemplo, aparecer quebrada, pero, Claro. creo que no. Pero sí de que todas las enfermedades del mundo las había Las tenido. tenía ella. Esto después hablo sobre qué puede llegar a ser este síndrome, porque tiene un nombre. No pasaba una semana sin que le ocurriera algo a Beverly. Y al principio sus compañeros y amigos sentían pena por ella porque es como que, a ver, le pasa de todo, Claro. pobre. Pero con el correr del tiempo como que se comenzaron a alejar porque pensaron que algo tenía porque mentía tanto. Bueno, acá es otra mentirosa igual que... Como Casey Anthony. Sí. El tema es que acá, sí, era todo mentira, pero hay un trastorno que se llama, no sé si lo voy a decir bien, perdón, que es Munchausen. Munchausen, sí. Sí. Es lo mismo, pero no. Que tenía la mamá de Gypsy Rose. Sí, bueno, Pero la después mamá vamos de Gypsy. Ah, ok. No, porque viene por ahí. El trastorno se trata de personas que se autolesionan o inventan síntomas para recibir atención médica y convertirse como en alguien enfermo. Ok. Quienes tienen este trastorno buscan la atención de quienes lo rodean. Y esto es lo que terminó haciendo Beverly, y ya no era un acuso de dolores o vendas, sino que empezó a autoflagelarse en las manos, en los brazos, en las piernas, buscando así llamar la atención y también causar impresión en las cosas, Claro. en el entorno que tenía sobre las lesiones que se hacía. Una vez que se graduó, comenzó un curso de enfermería en el Grantham College, pero no estaba muy motivada con sus estudios y no le iba muy bien. Al igual que en la secundaria, también acá faltaba y también decía sentirse mal por alguna enfermedad, pero bueno, acá sí, la mandaban al hospital, le hacían estudios y todos salían negativos, o sea, no estaba enferma. Llegó incluso a asistir a un hospital diciendo que tenía un problema en el apéndice e insistió tanto que logró que le eliminaran o sea, que se lo sacaran. Que se lo sacaran, claro. Cuando no había problema alguno, o sea, estaba completamente sana. Esto es algo que también, bueno, justo que nombraste a Gypsy, me llama mucho la atención cómo a veces, no sé, no buscan, bueno, tal vez, qué sé yo, vas a un hospital nuevo y no tienen tu historial, pero como que, no sé cómo es el tema de médico allá, de que vos decís, tengo tal cosa y te creen, o sea... Con Gypsy lo que pasaba también es que, es que ellas habían perdido también todo en Katrina. Ah, Entonces no había como un historial clínico. Entonces lo único que tenían era la palabra de la madre y le creían.
Sí, Y me parece que era también una persona como muy persuasiva y además de eso, o sea, tenés esto, ¿no? Que lo único que tenés es la palabra. Y creo que en el momento en el que alguien ponele, como no la desafiaba, pero como que le decía, mira, capaz las cosas no son tan así, ella como que se cambiaba de hospital, ponele. Y no sé claro. qué, o sea, no sé qué tanto charla hay entre hospitales, no debe haber ninguna. O sea, es básicamente Claro. como cuando vas a un médico nuevo que te creen a vos y si tenés algún estudio se lo llevas, pero si no te creen lo que vos le decís. Claro, exacto. Pero acá, bueno, básicamente si tal vez le hacían un estudio se dan cuenta que lo del apéndice no era nada Claro. y se lo sacaron. Mm. Luego de la operación, para poder seguir estando en estado de convalecencia, o sea, de enfermo, se rasgaba los puntos y se terminó Ay. infectando la herida. O sea, qué impresión. tenía que... Sí. Pero no todo eran sus problemas de salud, ya que llegó a tener parejas, pero con las cuales no llegaba a buen puerto, como se dice. Ya que ella, al ser tan manipuladora, en este sentido, y mentirosa, cada tanto los chantajeaba, les decía que desde que estaba embarazada, que tenía HIV, incluso que llegó a acusar a algunos de que la habían violado, y es lo mismo que con el caso anterior, ya nadie le creía nada Claro. directamente, ¿no? Y lo cual es malo, porque de haber sido verdad alguna de esas tres cosas, es como que, o sea, nadie te iba Claro. a apoyar en ese sentido, ¿no? Bueno, mientras realizaba las prácticas de enfermería en una residencia de gente mayor, hubo un día un accidente que fue un intento de incendio. Sí. Y fue un intento de incendio porque fue intencional. O sea, Ok. la misma persona que intentó incendiar esto, luego colocó heces humanas ¡Ay! en la heladera del lugar y también las esparció por la pared. ¡Qué asco! No se ¿Por pudo comprobar qué? quién fue, pero al marcharse ella del lugar como que nunca pasó más nada. Nunca O sea, nadie como más que puso caca en las paredes. me parece como que estuvo un tiempo mínimo como para poder pensar que realmente había sido ella, pero bueno. En 1990 intentó conseguir un título de preenfermería, pero por sus pésimas calificaciones y la entrevista que tuvo, dejó bastante que desear esa entrevista y no la tomaron. Al año siguiente, el área de pediatría necesitaba personal. Esto es en el hospital de la ciudad de Glasgow. Ok. El invierno había sido muy crudo y tenían muchos pacientes con problemas respiratorios. Y Alit entonces consigue un contrato en el lugar a prueba porque ella no tenía mucha experiencia, en este caso con niños, porque era en el sector de pediatría. Y allí es donde comienza el horror. El 20 de febrero de 1991, Liam Taylor, un bebé de 6 semanas, ingresa al lugar con una leve neumonía. Hora más tarde comienza a reaccionar bien al tratamiento que le hacen en el hospital, pero más tarde fallece producto de una falla en las vías respiratorias. Sus padres y el personal del hospital estaban consternados, pero no entendían qué pudo haber pasado si este niño se sentía bien. Se había empezado a sentir bien, ¿no? Luego, a las 2 semanas de la muerte de Liam, llega al hospital Timothy Hardwick. El niño tenía 11 años y sufría una parálisis cerebral y además era ciego. Fue llevado al hospital luego de un ataque de epilepsia y horas más tarde fallece también por fallas respiratorias. Aunque fue un hecho extraño, el tiempo de vida de este niño, con este padecimiento que tenía, le habían dicho a la familia que solía ser corto, por lo que su familia ya estaba como un poco preparada de que podía pasar en cualquier momento y no dudó de la atención médica. Claro, nada le llamó la atención. Claro. 2 días después, Kaylee Desmond, que tenía solo 1 año de edad, tuvo problemas respiratorios. Sufrió 2 ataques que pudieron ser controlados y la derivaron a otro hospital donde afortunadamente se pudo recuperar. Mejor. Sí. Hay algunos padres dijeron, esto no me gusta nada. Exacto. Sí, igual creo que el hospital mismo claro. los derivaba. Los que derivaba, listo. Sí. La junta directiva del hospital, al ver que ya tenían 3 casos similares, empezó a dudar. Que encima era todo lo mismo, no es que... Claro, pues eran respiratorios. Pasaba, claro. Empiezan a dudar obviamente y se ponen a investigar. El miedo principal en este caso, porque obviamente no sospechaban de otra cosa, sino que es que hubiera un virus tipo intrahospitalario que fuera la causa de esas afecciones, porque había algunos que, sí, llegaban tal vez con una neumonía o algo, pero era como se recuperaban y de golpe caían, entonces había algo. Claro. Tenían miedo que se haya instalado justo en el área pediátrica, entonces lo que hicieron fue mandar a desinfectar y fumigar las salas. Okay. Pero siguió esto. Evidentemente no era un virus. Paul Crampton, de 5 meses, tenía bronquitis, así que sus padres lo llevaron al hospital. Pasó allí 3 días y comenzó a sentirse mejor.
cuando estaban por darle de alta, comenzó a sufrir ataques respiratorios y tuvo que ser reanimado. Le hicieron estudios y el resultado fue que sufrió 2 ataques hipoglucémicos. O sea, Crampton no era diabético ni recibía algún tipo de tratamiento para controlar su glucosa. Claro, no tenía sentido. No, y cuando ingresa el primer día, los estudios no daban nada que presente algo como similar como diabetes o como algún problema que haya tenido de este tipo. Sí. Entonces los médicos comienzan a dudar cada vez más y fueron ellos quienes ordenan que el niño, acá también, ordenan que el niño se vaya a otro hospital. Sí, Obviamente allí se recupera. obvio. Entonces, un médico decide realizar un análisis más completo de las muestras que tenían del niño, pero estas iban a estar en un par de días. Mientras tanto, el 21 de marzo, Bradley Gibson, que tenía 5 años, y Shik Hung Chan, de 2 años, tenían que ser reanimados urgentemente por el personal médico y luego, obviamente, los derivaron a otro hospital. Sí. Gibson habría ingresado con una neumonía y Chan con una fractura de cráneo. O sea, nada que ver. Claro. Y ninguno tenía problemas cardíacos. O sea, no al menos hasta el momento que hayan ingresado en ese hospital. Claro, cualquiera sea el problema empezó una vez que estaban adentro. Exacto. El 1 de abril, Becky Phillips fue ingresada al hospital con gastroenteritis. Luego de 2 días de tratamiento, fue dada de alta y sus padres la llevaron a su casa tranquilos. Por la noche, la pequeña fallece. Qué horrible. Los padres pensaron que la niña tal vez había contraído algún virus en el hospital y entonces por esa razón se asustan y llevan a su otra hija, Claro. que creo que, porque más adelante lo decía, eso cuando investigué al principio no me había dado cuenta, creo que eran como mellizas o algo así. Ah, O sea, tenían la misma edad. Y es por esa razón que, bueno, la llevan a esta otra hija para ver, o sea, bueno, si le pasó esto a esto, tal vez por haberla llevado ¿Qué está hiciera pasando? algo. Claro. Sí. Aunque la nena no tenía ningún síntoma, pero sí por precaución de que se haya pescado algo ahí en el Obvio, sí, obvio. en el hospital. Estando en el lugar, la niña tuvo que ser reanimada en 2 ocasiones por problemas cardiorrespiratorios, como los demás chicos. La hermanita. Sí, que, acordemos, no tenía ningún síntoma antes de llegar al hospital. La niña la trasladan a otro lado, logra sobrevivir luego de reanimaciones en otro hospital. Pero la pobre nena tuvo un daño cerebral irreversible, quedó sorda, parcialmente ciega y no podía mover una parte del cuerpo. Ay, por favor, qué terrible. El ambiente en la sala 4, que era de pediatría del hospital de Grantham, era de desesperación, porque todos se sentían culpables y no sabían qué podría estar sucediendo. Vos imagínate ese que es el estás tema. tratando... Se te están muriendo nenes que no sabes qué está pasando. Claro, aparte es, por ejemplo, vos le haces un tratamiento, estás bien, vos das el alta y después el nene va a la casa y se muere, o incluso ahí, o incluso lo trasladás y sobrevive en otro lado, pero en tu hospital no. Y además nenes que, o sea, que no tienen nada que puedan llevarlos como al final que están teniendo, pues son síntomas que no tienen nada que ver por ahí con lo que habían ingresado, porque esta nena ingresó sin síntomas, de hecho. Exacto, por eso. Entró una nena sana. Claro. Bueno, por ejemplo, ellos lo que decían era que en un año como mucho tenían que derivar a 1 o 2 pacientes por un problema más grave a otro hospital, pero en los últimos 2 meses como que todo se había vuelto un caos y era evidente que algo más pasaba. O sea, Claro. había algo raro acá. Por eso deciden escribirle una carta a la directiva del hospital donde explicaban sus sospechas sobre lo que podría haber estado sucediendo, pero que no tenían pruebas suficientes como para denunciar. Al poco tiempo se redacta otra carta, pero ahora por el Queen's Medical Center, que era uno de los hospitales que habían salvado la vida de alguno de los niños trasladados. Okay. Y ellos como que habían dado seguimiento al caso para ver, o sea, una vez que llegaron como que siguieron viendo a ver qué le podría haber pasado. El 22 de abril, la muerte de la pequeña Clary Peck, de 15 meses, volvió a golpear al hospital. La niña había sido ingresada por ataques de asma y falleció después de sufrir 2 paros cardíacos. Este suceso fue como la gota que derramó el vaso y la junta directiva ahí sí decide llamar a la policía una semana más tarde. Okay. Para el especialista que revisó los 13 casos, concluyó que no había nada extraño en los expedientes, quitando el caso de Paul Crampton. Después de revisar los minuciosos análisis que se realizaron con su sangre, notó que en ellos salían niveles de insulina extremadamente altos. Sí. Como por ejemplo 500 milésimas por litro de sangre, mientras que lo normal serían 10 milésimas. Claro, O sea, mucha diferencia. Y todos nenes que no son diabéticos, además. Claro. estamos hablando.
los agentes descubrieron que las llaves de la taquilla donde se guardaba la insulina había desaparecido poco tiempo antes del inicio de los sucesos. Ok, ¿y a nadie le pareció raro eso? Como que eso lo descubren Claro, los policías. Lo descubren y- ahí porque lo investigan, Sí. nadie se había dado cuenta en el hospital, ok. Y el jefe de la policía come que, o sea, obviamente algo no estaba bien ahí, Mm. pero por más que se insistió, no se contó con mucho apoyo porque los padres de los niños y el mismo personal no podían creer que los casos estos fueron como intencionales, o sea, Claro. se negaban a creer esa posibilidad. Es que yo creo que nunca pensás que alguien es capaz de matar un nene. Además, tipo, matar un nene por matar. Claro, aparte supone que, sobre todo en pediatría, ¿no? Que es como algo súper, como re sensible, porque es como Claro, son lo más inocente que tenés. no había nada sospechoso y algunos policías renegaban de la investigación porque costaba dinero y creían que no había nada que investigar. Hasta que un grupo de investigadores da con el siguiente dato que les llama poderosamente la atención. De los casos presentados en el área de pediatría, el nombre de una enfermera había aparecido y este era el de Beverly Allitt, Ok. quien llevaba allí solo 2 meses trabajando y la cual había ingresado unos días antes del primer incidente. Desde que está ella Justo. se nos mueren todos los nenes. Exacto. También fue la última en ser vista con las llaves donde se guardaba la insulina. Y cuando se comprobó los altos índices de esta en el cuerpo de la pequeña Becky Phillips, o sea, una de las hermanas, pasó a ser la principal sospechosa, aunque no se contaba con evidencia, o sea, no Ok. había pruebas de que ella haya sido la que les haya administrado eso. Durante un interrogatorio, Allitt negó cualquier participación de estos sucesos, sin embargo, las evidencias comenzaban a hacerse presentes y cada vez los crímenes cometidos en el hospital se vinculaban cada vez más con Sí. ella. Mientras pasaba la investigación, se descubrió que en el cuerpo de Kathy Phillips, la hermana de la fallecida Becky, Sí. se presentaban un par de costillas rotas y varias marcas de pellizcos. En otra superviviente le habían inyectado aire debajo de sus axilas. Ay, por favor. Horrible. Decidieron volver a investigar como varias muestras de sangre de los bebés afectados, donde todas presentaron cantidades de insulina sumamente elevadas, así como potasio, lidocaína y otras drogas. Ok. Pero los resultados del pequeño Crafton, si bien en un principio habían descubierto 500 milésimas por litro de sangre, al arrojar, o sea, se dan cuenta que arrojan 47.000. Ay, pero. ¿Qué le O sea, metió? no sé. 45 jeringas. No sé. La policía se quita cualquier duda de la cabeza y aquello había sido totalmente intencional, obviamente. A pesar de no tener ninguna prueba en su contra, las investigaciones se centraron en la joven, o sea, en Beverly, quien sería suspendida de manera indefinida de sus labores hasta que se comprobara su inocencia. Suspendela de la vida de manera Sí. indefinida. Estas acciones causaron confusión y malestar por parte de los padres de la familia porque todos la consideraban como súper amable y trabajadora y Sí. sumamente allegada a las familias de lo que pasaba. De hecho, los padres de las gemelas se sentían como súper agradecidos por cómo la había tratado mientras habían estado internadas, que le pagaron un abogado para la defensa incluso. Sí. Y también Beverly llega a ser la madrina de Katie. O sea, es una muestra total Cualquiera, de cinismo por parte de Y vos Toxicina. aceptar, sos una hija de puta. Sí, igual claro, porque los padres, o sea, Los padres no saben, están pensaban confiando que- en vos, pero aceptás vos. Y siempre este tipo de gente también es como súper tipo servicial, es como todo manipulador, ¿no? Que compra hasta que, bueno, uno se da cuenta. Se lo tomaba re en serio. Empezaba ahí a tirar. Aprender el Como ventilador. todo manipulador, claro. Pasaron 5 meses hasta que una llamada definió el caso. Allitt se había mudado a la casa de una amiga para evitar el acoso de la prensa. Acordémonos que hasta que ella sea sospechosa del caso o lo que sea, hasta que se compruebe que ella no era la culpable, como que solamente le habían suspendido el trabajo. Claro. Entonces se muda a la casa de una amiga y al poco tiempo el perro de la familia comienza a sufrir diversos ataques y a soltar espuma por la boca y después fallece. Con los perros, no. No, o con los niños tampoco. Sí,
Sí, perdón, soy una persona que defiende más perros que niños, pero sí. Unos días más tarde, el hermano de Tracy, o sea, de la amiga donde ella vivía, perdía el conocimiento en un ataque hipoglucémico que fue provocado por un jugo que Alit le había dado. Ah, ok. Tracy no dudó en dar aviso a las autoridades y Beverly Alit sería detenida sin oponer resistencia. Incluso se le pudo ver que salía sonriendo y como Y emocionada. sí, Pues era el centro de atención. Claro, esto es lo que quería. el 28 de mayo de 1993 fue juzgada y encontrada culpable por el asesinato de 4 chicos y el intento de homicidio de 9. Se la condenó a Un 13 montón. cadenas perpetuas. Sí. Alit buscaba atención y ser aceptada, inyectaba la insulina en los niños y después, tipo, daba la alarma de, uy, le pasa algo, Sí. como una manera de que la gente diga como, uy, mirá, Claro, mirá, cómo está re trabaja. atenta. Claro. Sí. Actualmente se encuentra recluida en Rampton Secure Hospital porque como que lo que le dan es que tiene este síndrome, Claro, entonces es psiquiátrico. como, sí, que es como más tipo peligrosa para ella y para todo el mundo, entonces la Es encerraron en un que, es que es un hospital tema psiquiátrico. encima que, o sea, no sé si es consciente de verdad de lo que está haciendo, de lo que hacía ella. O sea, sí consciente, pero, o sea, me refiero como, no sé si sabe el daño de verdad que. O sea, no Claro, lo puede es como controlar, no que no es consciente esto. O sea, no sé si lo puede controlar, es más fuerte que ella por ahí. eso, porque es como que, o sea, sabe que está haciendo más daño, pero es como que necesita hacer eso para, no sé, Claro. tener atención y no importa cómo. Porque además no estamos hablando nada más de alguien que está lastimando a los demás, se lastima ella misma. Exacto. Y empieza siendo ella y cuando ve Claro. que, tipo, no le creen más, qué sé yo, empieza a hacer eso. Que bueno, es un horror. Bueno, el juicio también recomendó que Alit pasara un mínimo de 40 años en prisión y después volver a revisar el caso, por lo que podría llegar a salir en 2032. Bueno, y ahora voy con una noticia que indigna un poco porque es algo que pasó en este tiempo, y es que Beverly Alit, quien actualmente tiene 52 años, fue una de las 360 pacientes en Rampton Secure a quienes se le ofreció la vacuna del coronavirus. Ok. Sin embargo, Katie, que era una de las víctimas, que ahora tiene 30 años, es quien con más secuelas quedó después del ataque Es la que había de quedado ella. ciega y Sí, no sí. podía moverse bien, me parece. Sí, por lo tanto tuvo y tiene que recibir constante atención Claro. médica. Todavía en el momento de la nota que vi, que creo que cuenta del año pasado, no había recibido la vacuna. O sea, al Ay, menos, o sea, pero y aunque, démosela a esta asesina. y aunque la recibiera ahora, tuvo prioridad el atacante. Claro. ¿Entendés? O sea, ¿Por qué ella es prioridad y no sé? no se sabe si Alet está como clasificada como extremadamente vulnerable por algo o por algún... Igual, si ella dice que tiene algún problema, es como ya sabemos Claro, que nadie es le va a mentira. creer. No sabemos si de verdad Pero tiene un problema. parece que sí, porque estuvo como en una lista que la igualaba con gente, por ejemplo, mayor de 70 años, que eran a los Ok. primeros que habían, porque fue una de las primeras a las que vacunaron en ese lugar. Y ella había dicho, había estado como a punto de morirse por algo que le causaron unas lesiones que se había hecho en 2018 y que después se recuperó, lo que generó dudas de que si eso que tuvo de vuelta no fue tipo una mentira para quedar en esa lista de vacunas como alguien Claro. como una persona que esté con riesgo, ¿no? Alit, al momento de su encarcelamiento, no fue llevada a la cárcel y sí a un hospital de seguridad porque había sido diagnosticada con este síndrome de Munchausen, pero el síndrome de Sí. Munchausen por poder, o sea que es cuando ya es hacia alguien, o sea, no es que solamente te autolesionás, sino que en este caso le está haciendo algo a otra persona. Y todo para llamar la atención. Pero sus víctimas, los padres y quienes compartían sus días con ella, dudan de que la mujer haya fingido todos estos síntomas para ser diagnosticada de esta manera y poder librarse de la cárcel. Pero además, igual, o sea, llega un momento que estás internada en un lugar en el que ya saben que tenés Munchausen. Sí. Es como no te hacen 1.000 millones de estudios por ahí para Sí, comprobar igual- que efectivamente te esté pasando lo que estás diciendo. Claro, igual acá decían como que los padres directamente creen que ella fingió todo esto, o sea, como que, no sé, en algún estudio psiquiátrico que le hicieron durante el juicio y que declaran que ella tiene este problema,
como que no tiene este problema y que lo fingió solamente para poder ir a un hospital Como para psiquiátrico y no a la cárcel. claro. Pero, bueno, esta no sé si tanto lo porque o sea, estamos hablando de antes de que sea enfermera, Por antes de que eso. empiece a matar, no es que empezó a hacerse daño ella misma cuando arrancó a matar. Exacto, por eso. Es como que tranquilamente, o sea, igual está encerrada, o sea, Claro. es eso. De una forma u otra sí no tiene acceso a... Sí. Lo que sí, bueno, puede llegar a quedar libre en 2032 si se vuelve a rever el caso, cosa Claro. que no creo porque... Que no creo porque, a ver, no sé si es algo que se puede curar, o sea, seguiría siendo un peligro tanto para ella como para terceros. Sí, por esa razón es que ella está encerrada, o sea, Claro. porque dio ese resultado lo que estaba haciendo, entonces... Pero sí, es algo que me da mucho miedo esa gente así, porque llegan a Sí. niveles que no. Sí, y es como también lo que hablábamos antes, no sé qué tan conscientes son de lo que están haciendo. Eso. O sea, qué tan conscientes son y qué tanto es como, no, pero tengo que hacerlo. Claro, como que no, viste, les hacen algo para después llevarlos al médico y que digan, uy, mira qué madre Claro. que se preocupó por ello. Y ahí se sienten bien. Es como que necesitan hacer eso como para cuidar de esa persona. Así como en el caso de cuando ella se hacía las lesiones, que era como para quedar como alguien que está enfermo todo el tiempo. Acá es como que necesitan que alguien esté enfermo para ella cuidar, entre paréntesis, tal o cual. quedar como, uy, miren qué interesada que es. Y en realidad es la persona que le está haciendo eso, ¿no? Claro. Pero bueno, y pueden llegar a cosas como, bueno, esta chica que había También... perdido un montón de cosas, tipo la vista, la audición y que no se podía mover. No sé cómo estará ahora, pero es un espanto. También pasa que como, al menos yo de lo que más conozco de este síndrome es por el caso de Gypsy y Didi. Sí. Y lo que decían en uno de los documentales, que si no me equivoco es en el de HBO, que se llama Mommy Dead and Dearest, que hablaban que vos vas o no sé, te atiende el médico por algo, o sea, te medican y es como que te estás medicando tanto tiempo por cosas que no son, que te empezás a enfermar por la misma Claro. medicación y entonces lo único que necesitas es como más medicación para tapar estas cosas nuevas que te aparecen, que, o sea, se va dando como todo por la misma medicación eventualmente. Ese caso es terrible igual. Ese caso es horrible, en algún momento lo vamos a cubrir. Es algo que es, no sé, todo por llamar la atención, ¿no? Es como... Pero bueno. Este fue entonces el caso de esta enfermera asesina del horror. Esta enfermera del horror. Pero bueno, después de este caso horrible, gracias Gaby, me dejaste muy feliz para seguir el fin de semana. Tuvimos como una seguidilla de... Bueno, salvo el de Conspiranoid. Mucho niño muerto hablamos hoy. Sí, no, horrible. Dejemos a los niños en paz por un par de semanas, te lo pido por favor. Sí. Pero bueno, esperemos que les haya gustado este caso. ¿Alguien puede pensar en los niños? Alguien puede pensar en los niños, tal cual. Esperemos que les haya gustado este caso. Como les decimos siempre, nos pueden encontrar en cualquier plataforma en la que escuchen podcast, ya sea Google, Apple, Spotify, Anchor o cualquier lado en el que escuchen podcast, ahí estamos. También estamos en YouTube. El link a nuestro canal está en la biografía de nuestro Instagram. Y si no, pueden entrar directamente a YouTube y buscarnos como La Muerte No Sienta Bien. Ahí están todos los capítulos que se suben a la par que en el resto de los lugares. Así que pueden pasar, comentar, darle like, tocar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que se sube. Y nada. No. Gaby. Eso porque me puse a bailar Recalculando. y te distraje. Gaby, si nos quieren seguir en Instagram o en algún lado, ¿a dónde pueden hacerlo? Pueden hacerlo en Instagram, en @lamuertenosientabien, o por mail en lamuertenosientabien@gmail.com, donde nos pueden dejar mensajes o pedir capítulos o nada, o no decirnos absolutamente nada, un mail vacío. Mándenos un mail en blanco. Ahora sí, eso es todo por hoy. Sí. Nos volvemos a encontrar la semana pasada. La pasada, viajaban en el tiempo. Esto de grabar 3 capítulos seguidos me tiene hecha un desastre. Sí, igual te diste cuenta que ya hemos grabado tipo 2 capítulos seguidos muchas veces. Bueno, esta vez nos fuimos al carajo y grabamos 3. Pero ya hemos grabado 2 capítulos seguidos y el único que nos hizo bosta, por decirlo de una manera, fue el de Manson.
Manson demás terminamos regias. con la cabeza estallada. Yo no quiero escuchar nada más de Manson. Es más, hoy, No. hoy en alguno de los capítulos lo nombraste y yo pensé que era otro. ¡Basta de este hombre! Pero bueno. ¡Basta! No, ahora sí, nos despedimos, nos volvemos a encontrar la semana que viene con una nueva apasionante historia. ¡Adiós! Adiós. Yes, and what can I do for you?